Imaginemos por un momento que, mientras el mundo sigue su curso, algo increíble sucede en Jerusalén. ¿Qué pasaría si, de repente, el cielo se abriera y vieras a unos ángeles descender, seguidos de una figura imponente? ¿Y si en medio de la ciudad antigua, rodeado de historia y espiritualidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, se apareciera ante todos, como prometen las Escrituras? ¿Qué le pasaría al mundo, a usted, si esto fuera realidad? No hablamos de una leyenda o una simple historia contada de generación en generación, sino de algo que realmente puede suceder en cualquier momento. Primeramente, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración. Dime también de qué país eres para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. ¿Qué hay detrás de esta posibilidad? ¿Qué nos dicen las señales que vemos hoy sobre lo que está por suceder? La pregunta es clara y profunda. ¿Está más cerca de lo que imaginamos el regreso de Jesús, prometido por Él mismo? Prepárate, porque lo que estamos a punto de explorar no es solo una idea lejana, sino una verdad inminente. El misterio está ante nosotros y las piezas están encajando. El futuro que todos esperamos, el futuro que está profetizado, puede estar más cerca de lo que pensamos. En Mateus 24:30, Jesús nos deixa uma das profecías más profundas e impactantes de todas. Él le dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se lamentarán todos los pueblos de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo com poder e gran glória. Essas palavras ecoam através dos séculos, anunciando um evento que para muitos parece distante, mas que ao contrário está mais perto do que imaginamos. Jesus nos habla claramente de uma señal que será visível em todo el mundo, uma señal que será imposible de ignorar. Se refiere a su regreso, el momento en que el Hijo del Hombre, título utilizado por Jesús para referirse a sí mismo, regresará en gran gloria. Al escuchar estas palabras, podemos preguntarnos, ¿cómo será este regreso? ¿Cómo podemos entender esta señal de que Él nos dejó? Esta promesa es más que una simple declaración de fe. Lleva consigo la certeza de que algo grande está por suceder. Jerusalén, el lugar donde Jesús vivió, predicó y sufrió, se menciona repetidamente en las Escrituras como el epicentro de los acontecimientos finales. La ciudad no es solo un punto geográfico, sino un símbolo espiritual de todo el plan divino. Es en Jerusalén, el corazón del mundo espiritual, donde tendrá lugar la última etapa del regreso de Cristo. El contexto en el que Jesús hace esta promesa es profundamente significativo. En el capítulo 24 de Mateo habla de los signos de los tiempos, de las dificultades que afrontará la humanidad antes de su regreso, y nos advierte de la necesidad de estar alerta. Velad, porque no sabes a qué hora vendrá tu Señor. Dice, Jesús nos llama a estar preparados, a no dejarnos coger por sorpresa. La promesa de su regreso no es solo una predicción de un evento futuro, es una invitación a la acción, a la preparación espiritual. Deja claro que Jerusalén será el escenario central de su manifestación final. Cuando Jesús menciona el regreso del Hijo del Hombre, se refiere al momento en que Él, con poder y gran gloria, se presentará ante la humanidad para traer justicia y restauración al mundo. Este momento será un acontecimiento cósmico, visible para todos. No será algo que pase desapercibido. Será un evento histórico que cambiará la historia para siempre. La humanidad, como Él dice, llorará. No porque Él venga como juez implacable,
sino porque muchos reconocerán demasiado tarde cuánto han descuidado su mensaje y su presencia. Jerusalén, como mencioné, juega un papel crucial en esta profecía. Es allí donde se cumplieron muchas promesas y milagros durante la vida de Jesús, y será allí donde Él regresará para restaurar todas las cosas. Cuando leemos acerca de Jerusalén en las Escrituras, vemos que es considerada la ciudad santa, un lugar donde Dios ha establecido su presencia y donde actuará poderosamente al final de los tiempos. Las palabras de Jesús sobre su regreso no son solo simbólicas, se refieren a un acontecimiento real y tangible que tendrá lugar en un lugar concreto, Jerusalén. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos prepararnos para este regreso? ¿Cómo podemos entender el significado de Jerusalén como centro espiritual del regreso de Cristo? La profecía de Jesús en Mateo 24:30 es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia fe y vigilancia. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de estar atentos a los signos de los tiempos, como Él nos manda hacer. Jerusalén, con su historia de altibajos, de conflictos y reconciliaciones, es un reflejo del camino espiritual de cada uno de nosotros. Así como la ciudad necesita ser restaurada y redimida, también debemos buscar nuestra propia restauración espiritual, estando preparados para reconocer el momento en que Cristo regrese. En este contexto, el regreso de Jesús a Jerusalén simboliza también la restauración de todas las cosas, la victoria definitiva del bien sobre el mal. La promesa de Jesús del regreso del Hijo del Hombre no es solo una cuestión de observación pasiva, sino un llamado activo a la preparación, a la transformación espiritual. Necesitamos mirar las señales que nos rodean, reflexionar sobre los eventos que suceden en el mundo y notar cómo se alinean con las palabras de Jesús. La profecía de su regreso a Jerusalén es, por tanto, un mensaje de esperanza y advertencia. Esperanza, porque sabemos que Él traerá la victoria final sobre las tinieblas y restaurará la paz y la justicia. Advertencia, porque este regreso estará precedido de señales que exigen nuestra vigilancia, nuestra conversión y nuestra fe. La ciudad de Jerusalén, con su historia de dolor y redención, es el lugar donde se consumarán estos acontecimientos, y nosotros, como cristianos, estamos llamados a estar atentos, preparados para el gran regreso de Cristo, que según la profecía, será un acontecimiento imposible de ignorar. Jerusalén, ciudad marcada por la historia, la fe y la espiritualidad, ocupa un lugar central en la narrativa bíblica y la escatología cristiana. Esta ciudad no es solo un punto geográfico en el mapa mundial, sino un lugar imbuido de significado espiritual, histórico y profético. Su papel no es solo el de escenario donde se desarrollaron acontecimientos pasados, sino también donde se sellará el futuro de la humanidad cuando el Hijo de Dios regrese para cumplir las promesas hechas a lo largo de las Escrituras. La ciudad de Jerusalén ha sido elegida por Dios como un lugar de gran importancia desde la antigüedad. Cuando Dios llamó a Abraham, hizo un pacto con él, y fue a través de sus descendientes que Jerusalén se convertiría en la ciudad santa, el centro espiritual de toda la tierra. La ciudad no era solo el lugar donde el pueblo de Israel ofrecía sacrificios, sino que también era el centro de adoración a Dios, el punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Fue en Jerusalén donde se construyó el templo, donde Dios hizo habitar su presencia de manera especial. Este templo, destruido y reconstruido a lo largo de los siglos, representaba el punto de conexión entre el cielo y la tierra. Era el lugar sagrado donde las oraciones y sacrificios del pueblo ascendían a Dios.
Durante la vida de Jesús, Jerusalén fue escenario de momentos decisivos en su misión. Fue allí donde predicó el mensaje del reino de Dios, sanó a los enfermos, confrontó a los fariseos y finalmente donde entregó su vida en la cruz, ofreciendo su redención por la humanidad. La muerte y resurrección de Cristo en Jerusalén no fueron solo acontecimientos históricos, sino momentos de cumplimiento de las promesas hechas por Dios a sus seguidores. La crucifixión en el monte Gólgota y la resurrección de Cristo en Jerusalén son, por tanto, los puntos culminantes de la historia de la salvación, y es a través de estos acontecimientos como se ofreció la salvación al mundo. Jerusalén, sin embargo, no es solo un lugar de gloria. También es un símbolo de resistencia y rechazo. A lo largo de la historia, la ciudad ha sido invadida, destruida, ocupada por imperios extranjeros y en varias ocasiones ha sido centro de conflictos y divisiones. Sin embargo, en medio de esta tumultuosa historia, Jerusalén nunca dejó de ser el centro de la promesa divina. En Apocalipsis 21:2, Juan ve la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo como preparación para la morada eterna de Dios con los hombres. Esto nos muestra que Jerusalén, a pesar de sus dificultades y luchas, siempre ha sido y será el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, el lugar donde Dios cumplirá sus promesas de restaurar y redimir al mundo. Desde esta perspectiva, Jerusalén cobra aún más significado cuando hablamos de acontecimientos escatológicos, es decir, de los acontecimientos que marcan el fin de los tiempos. Las profecías bíblicas indican que Jerusalén será el epicentro del regreso de Cristo. El mismo Jesús, al hablar de las señales de los tiempos en Mateo 24, hace referencia a la ciudad de Jerusalén, diciendo que sería rodeada y tomada por ejércitos antes de su regreso triunfal. Este momento, que muchos consideran el gran día del Señor, será la culminación de la historia humana y el fin de los tiempos, cuando todas las promesas de Dios se cumplirán, se establecerá la justicia y reinará la paz duradera. Por ejemplo, en Zacarías 14:4, el profeta describe un evento sorprendente en el que, en el momento del regreso del Mesías, sus pies estarán sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente. Este pasaje indica que el propio Jesús, cuando regrese, estará en Jerusalén, concretamente en el monte de los olivos. Esto refuerza la idea de que la ciudad no es solo el escenario de acontecimientos pasados, sino también el centro para la consumación de acontecimientos futuros. Además, el Apocalipsis describe a Jerusalén como la Nueva Jerusalén, una ciudad que descenderá del cielo y será el centro del nuevo cielo y la nueva tierra. Esta ciudad celestial, que ya no estará marcada por el dolor, el sufrimiento y la división, será el lugar donde Dios habitará con su pueblo. Será la ciudad de perfecta comunión entre Dios y la humanidad, el lugar donde se cumplirán las promesas hechas a Abraham, a David y a todos los santos. Esta nueva Jerusalén es la imagen de lo que será el reino de Dios, perfecto, inmutable y eterno. Por lo tanto, el papel de Jerusalén no es solo el de símbolo espiritual de un pueblo o de una ciudad histórica, sino el de epicentro del plan divino para la restauración de la humanidad. Esta ciudad será el lugar de la última batalla espiritual entre el bien y el mal, como se describe en Apocalipsis 16:16, donde las naciones se reunirán en el Armagedón para la gran batalla. Pero como sabemos, esta batalla no es una lucha física entre humanos, sino una lucha espiritual, donde al final Cristo triunfará sobre el mal. La centralidad de Jerusalén en los últimos tiempos no es solo una cuestión de su ubicación geográfica. Representa la totalidad del plan divino para restaurar y redimir al mundo.
El regreso de Jesús será precedido por señales que ocurrirán en Jerusalén, y la ciudad finalmente será restaurada a su verdadera gloria como morada de Dios con los hombres. Esto significa que los acontecimientos que estamos viviendo hoy, las tensiones políticas, las dificultades sociales y los conflictos espirituales, tienen todos una conexión directa con los acontecimientos finales que se desarrollarán en esta ciudad sagrada. En definitiva, Jerusalén es mucho más que una ciudad histórica o religiosa. Es el centro espiritual del mundo, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, el lugar donde finalmente se establecerá el reino de Dios. Las profecías que involucran a Jerusalén, desde la antigüedad hasta los acontecimientos escatológicos, nos muestran que tiene un papel fundamental en el plan divino para la humanidad. Y mientras esperamos el regreso de Cristo, es importante que miremos a Jerusalén, no solo como una ciudad distante, sino como el epicentro de nuestra fe y nuestra esperanza. Es desde Jerusalén donde se consumará la historia de Dios con la humanidad, y es en Jerusalén donde Cristo, Rey, regresará en gloria. Las apariciones angelicales son un tema recurrente en la Biblia, y a lo largo de la historia han sido una poderosa señal de la intervención divina en la vida de los seres humanos. Desempeñan un papel crucial en los mensajes de advertencia y preparación que Dios envía al mundo. Estas manifestaciones espirituales no ocurren por casualidad. Muchas veces son señales premonitorias que anuncian grandes acontecimientos o cambios en el curso de la historia, como la venida del Mesías, la restauración de su reino o momentos decisivos en el plan divino. Jerusalén, como ya hemos mencionado, no es solo una ciudad histórica, sino un lugar sagrado, lleno de profundos significados espirituales. Es aquí donde tuvieron lugar muchos de los acontecimientos más importantes de las Escrituras. Y es también en Jerusalén donde las apariciones angelicales se han manifestado a lo largo de los siglos, marcando momentos de gran importancia en la historia de la salvación. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, registra varios encuentros con ángeles, cada uno de los cuales trae un mensaje divino de advertencia, consuelo o preparación. Una de las apariciones angelicales más significativas en la historia de Jerusalén ocurre poco después de la crucifixión de Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, leemos acerca de un ángel que aparece para anunciar la resurrección de Cristo. Y aquí apareció un ángel del Señor, el cual descendió del cielo y rodeó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido era blanco como la nieve. Mateo 28, 2, 3. Este ángel fue enviado por Dios para declarar que Jesús, que había muerto en la cruz, estaba vivo. No solo trajo el mensaje de esperanza y victoria sobre la muerte, sino que también anunció el comienzo de una nueva era para la humanidad, donde la salvación sería accesible a todos mediante la resurrección de Cristo. La aparición de este ángel no solo confirmó la victoria de Jesús, sino que también fue una señal de que grandes acontecimientos estaban en marcha y que el reino de Dios estaba a punto de establecerse de una manera completamente nueva. Otro momento crucial en Jerusalén, repleto de apariciones angelicales, ocurre en la narración del nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Lucas, vemos al ángel Gabriel aparecerse a María, anunciándole que sería la madre del Salvador. El mensaje del ángel fue claro y directo, trayendo no solo una revelación sobre el futuro, sino también un llamado a la obediencia y la confianza en Dios. El ángel dijo a María: «No temas, María, porque has recibido la gracia de Dios. Concebirás en tu vientre, y darás a luz un niño, y darás a luz a Jesús, que será tu nombre». Lucas 1:30-31.
Esta aparición no fue solo un anuncio del nacimiento de Jesús, sino un mensaje de advertencia sobre el gran plan de Dios para la humanidad, que comenzaría a realizarse con el nacimiento del Hijo de Dios. La importancia de las apariciones angelicales en Jerusalén no se limita a estos pasajes bíblicos. A lo largo de la historia de la Iglesia existen varios relatos de apariciones angelicales que sirven como mensajes de advertencia y preparación para momentos de gran transformación espiritual. En momentos de crisis, grandes pruebas y dificultades espirituales, Dios envía ángeles para consolar a sus hijos y preparar a la humanidad para lo que está por venir. Durante la Edad Media, por ejemplo, las apariciones angelicales eran vistas a menudo como señales de advertencia para la Iglesia y los fieles, llamándolos al arrepentimiento, la oración y la vigilancia. Los ángeles, en esos momentos, sirvieron como mensajeros que trajeron un claro mensaje divino. La humanidad necesitaba prepararse para el regreso de Cristo. Estas apariciones a menudo tenían lugar en tiempos de guerra, pestilencia o crisis sociales, y los ángeles venían con palabras de consuelo y a menudo instrucciones de oración y arrepentimiento, como preparación para los acontecimientos venideros. En el contexto de los últimos tiempos, la idea de las apariciones angelicales en Jerusalén cobra nueva relevancia. La Biblia nos dice que al final de los tiempos se enviarán ángeles para reunir a los elegidos de Dios. En Mateo 24:31, Jesús habla de la venida de los ángeles en los últimos días. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta que se unirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta es una señal clara de que las apariciones angelicales jugarán un papel fundamental en los acontecimientos escatológicos, preparando al mundo para el regreso triunfal de Cristo. No solo serán mensajeros de Dios, sino agentes activos en la realización del plan divino, reuniendo a los fieles y preparándolos para el gran día del Señor. Estas apariciones no se limitan a momentos de alegría o de consuelo. Los ángeles suelen aparecer para advertir a la humanidad de lo que está por venir. En Apocalipsis 8:13, vemos a un ángel proclamando en alta voz: «¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra!», un grito de advertencia para aquellos que aún no se han arrepentido ni se han preparado para los tiempos difíciles que se avecinan. La misión de los ángeles, como podemos ver, es clara: preparar a la humanidad para la venida de Cristo, advertir de los peligros espirituales y llamar a los fieles a permanecer vigilantes y preparados para el regreso del Salvador. La relevancia de estas apariciones angelicales en Jerusalén es un reflejo del papel central que tendrá la ciudad en el cumplimiento de las profecías sobre el fin de los tiempos. Jerusalén, como lugar donde Jesús comenzó su misión y donde también regresará, será el centro espiritual y físico del regreso de Cristo. Las apariciones angelicales en Jerusalén, por tanto, sirven como señales precursoras de este regreso, preparando al pueblo de Dios para el gran acontecimiento venidero. A medida que nos acercamos a estos tiempos, debemos estar conscientes de las apariciones angelicales y las señales espirituales que Dios está enviando para prepararnos. El mensaje de estos ángeles es claro: debemos arrepentirnos, orar y estar vigilantes. Debemos entender que así como los ángeles fueron enviados para anunciar la venida de Cristo en su primera venida, también están siendo enviados para advertirnos sobre su segunda venida. No debemos ignorar estos mensajes, sino recibirlos con humildad y fe, sabiendo que Dios está llamando a todos a prepararnos para lo que está por venir. Estas apariciones, más que simples fenómenos místicos, son llamadas a la atención divina. Son avisos del cielo para que la humanidad despierte a la realidad de los tiempos que se acercan.
Y Jerusalén, el lugar donde Cristo vivió, murió y resucitó, volverá a ser el centro de estas revelaciones angelicales, preparando al mundo para la manifestación final de Cristo. Por eso, cuando miramos las señales que nos rodean, debemos mirar también a Jerusalén, donde pronto el cielo se abrirá y los ángeles de Dios volverán a estar presentes, como mensajeros de advertencia y preparación para el regreso del Rey. En la Biblia, los ángeles son a menudo descritos como mensajeros de Dios, seres celestiales encargados de comunicar su voluntad al mundo humano. No son solo seres espirituales que cumplen órdenes divinas, sino también figuras portadoras de mensajes que marcan momentos cruciales en la historia de la salvación y en los procesos de transformación espiritual. Su papel va más allá de simples observadores o mensajeros. Los ángeles desempeñan un papel activo en la preparación del mundo para el cumplimiento del plan divino. Como mensajeros de Dios, los ángeles aparecen en los momentos más importantes, especialmente durante periodos de crisis o transición espiritual. El Antiguo y Nuevo Testamento están llenos de historias donde los ángeles aparecen para guiar, advertir y, en muchos casos, cambiar el curso de la historia. La Biblia describe a los ángeles de varias maneras. En el Antiguo Testamento, a menudo, se los representa como guerreros poderosos, mensajeros del juicio y figuras que interactúan directamente con los hombres para cumplir la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Génesis 18 y 19, los ángeles parecen anunciar la destrucción de Sodoma y Gomorra, advirtiendo a Lot y su familia que escapen antes de que se ejecute el juicio divino. Esta misión angelical de advertencia está asociada al tema del juicio y a la necesidad de preparación ante la intervención divina, tema que resurge con fuerza en los acontecimientos escatológicos que preceden al regreso de Cristo. Los ángeles, en estos momentos, son agentes de la voluntad de Dios, trayendo tanto advertencias de juicio como señales de misericordia y salvación. En los Evangelios del Nuevo Testamento vemos ángeles desempeñando papeles igualmente importantes. El ángel Gabriel, por ejemplo, se aparece a María para anunciar el nacimiento de Jesús, Lucas 1, 26, 38, y también a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan Bautista, Lucas 1, 11, 20. Estas apariciones angelicales están marcadas por un mensaje divino de transformación y redención. El nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo, es anunciado por un ángel, y este mensaje de salvación es uno de los más poderosos que los ángeles traen a la humanidad. No solo comunican acontecimientos importantes, sino que también revelan aspectos del plan divino que cambian el destino de la humanidad. Otro ejemplo notable es cuando un ángel se le aparece a José para guiarlo en su viaje, para proteger a María y al niño Jesús, luego de que el rey Herodes ordenara la muerte de los recién nacidos en Belén. Mateo 2, 13, 15. El ángel instruye a José a huir a Egipto, cumpliendo un papel de guía y protección en un momento de gran crisis. Este ejemplo destaca el papel de los ángeles no solo como heraldos de acontecimientos importantes, sino también como guías y protectores en crisis, un papel que sigue siendo relevante en la preparación para los tiempos que vivimos. Además, el libro de los Hechos de los Apóstoles contiene relatos de apariciones angelicales, especialmente durante los períodos de dificultades y persecución que enfrentó la iglesia primitiva. Un claro ejemplo de esto es la liberación de Pedro de la prisión, Hechos 12, 6, 11, cuando un ángel aparece para liberarlo, sacándolo de la prisión y protegiéndolo de un peligro inminente. La intervención divina, a través de un ángel, es una clara demostración de cómo actúan los ángeles en momentos críticos de la historia, llevando esperanza, protección y liberación a los fieles. Sin embargo,
Las apariciones angelicales más profundas y significativas para los cristianos contemporáneos pueden ser aquellas que se relacionan directamente con eventos futuros, el regreso de Jesucristo. El mismo Jesús, en su vida terrenal, habló de la venida de los ángeles al final de los tiempos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 31, él dice: «Y enviará a sus ángeles con gran toque de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro». Este versículo nos muestra que, en la consumación de todas las cosas, los ángeles desempeñarán un papel activo en el regreso de Cristo, ayudando a reunir a los fieles y preparar al mundo para el gran acontecimiento del regreso de Jesús. La misión de los ángeles en estos tiempos será una misión de preparación y advertencia, como lo fue en tantas ocasiones en la Biblia. El apóstol Pablo también habla de la intervención de los ángeles en los momentos finales, cuando los ángeles serán enviados para separar a los justos de los malvados, como vemos en Mateo 13, 41, 43. Este papel de separación será una de las funciones de los ángeles durante el juicio final, un tiempo de gran crisis para la humanidad, pero también de gran esperanza para quienes permanezcan fieles. Los mensajes de los ángeles, por lo tanto, tienen una relevancia cada vez mayor a medida que nos acercamos al fin de los tiempos. Son enviados por Dios para advertir a la humanidad sobre los signos de los tiempos y preparar los corazones de los fieles para el regreso de Cristo. En Apocalipsis vemos a los ángeles desempeñando un papel crucial en la consumación de la historia. Tocan las trompetas que anuncian los juicios de Dios en la tierra, y son los mensajeros que traen las últimas palabras de advertencia y esperanza antes de la gran manifestación de Cristo. Estos ángeles están llamados a anunciar y proclamar la gran verdad de que, a pesar de las tribulaciones que enfrentará el mundo, la victoria final pertenece a Dios. El apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, describe a un ángel que proclama en alta voz: «Temed a Dios y dadle gloria, caso la hora de su juicio ha llegado». Apocalipsis 14:7. Luego, los ángeles son enviados como parte de un gran clamor divino, llamando a la humanidad al arrepentimiento y a prepararse para el gran regreso de Cristo. En relación con estas apariciones angelicales, es importante comprender su papel en la preparación espiritual del pueblo de Dios. No son meros signos de acontecimientos místicos o sobrenaturales. Son una advertencia divina para la humanidad. Cuando los ángeles aparecen, traen un mensaje que exige una respuesta. En muchos casos, como en los relatos bíblicos, llaman a los humanos a la acción, a la oración, al arrepentimiento, a la vigilancia y a la preparación. La advertencia dada por los ángeles es siempre para que el pueblo de Dios esté atento a lo que está por venir, listo para recibir al Rey y cumplir su propósito en medio de un mundo caótico. En el contexto de la segunda venida de Cristo, estas apariciones angelicales deben verse como señales divinas de que los tiempos se están cumpliendo. A medida que el mundo parece acercarse a un punto de transformación espiritual y cósmica, los mensajes de los ángeles nos recuerdan que vivimos en un período de gran importancia. Así como los ángeles estuvieron presentes en los momentos críticos de la historia, también estarán presentes en los momentos finales, cuando Dios, a través de Jesucristo, realizará la consumación de su obra de redención. Y la gran verdad que los ángeles anuncian es clara. El regreso de Jesús está cerca y debemos prepararnos para este regreso con vigilancia, fe y confianza en sus promesas. Los últimos días es un concepto profundamente arraigado en la tradición cristiana y su relevancia ha sido debatida y estudiada durante siglos. Cuando hablamos de los últimos días, nos referimos al periodo de tiempo que precede al regreso de Jesucristo.
el acontecimiento más esperado en la escatología cristiana. Pero, ¿cómo podemos saber si estamos viviendo en estos últimos tiempos? ¿Cuáles son las señales que, según la Biblia, indican que nos acercamos a este evento? Y, lo que es más importante, ¿cómo se conectan estas preguntas con los desafíos y avances que estamos viendo en el mundo actual? La Biblia está llena de advertencias y profecías sobre las señales que precederán al regreso de Cristo. En Mateo 24, uno de los capítulos más conocidos sobre los últimos días, Jesús describe una serie de eventos que tendrán lugar antes de su regreso. Entre estos signos menciona guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestilencias, terremotos y persecuciones de los fieles. También advierte que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará y la gente se volverá cada vez más indiferente a la verdad y la moralidad. Jesús, en su divina sabiduría, nos deja claro que cuando veamos intensificarse estas señales debemos prestar atención, ya que esto nos indicará que su venida está cerca. Hoy, cuando observamos el mundo que nos rodea, parece que vivimos en una época de intensificación de estos signos predictivos. Las guerras continúan devastando diversas partes del mundo, con conflictos armados que se prolongan durante décadas, como la guerra en Siria y el aumento de las tensiones geopolíticas en varias regiones. En muchas partes del mundo hay rumores de guerras inminentes, y las naciones se están preparando para una posible confrontación global. Las tensiones entre las grandes potencias son más evidentes que nunca, y la gente en muchos lugares vive bajo la amenaza constante de escaladas militares. Pero, ¿es esto solo un reflejo de la historia, o realmente estamos presenciando el cumplimiento de las palabras de Jesús? ¿Serán estas guerras y rumores de guerras una de las señales divinas que indican que estamos cerca del fin de los tiempos? Además de las guerras, otro signo significativo mencionado por Jesús es el aumento de los desastres naturales, como hambrunas, pestilencias y terremotos. En 2020, el mundo se vio sacudido por la pandemia de coronavirus, una crisis sanitaria global que causó millones de muertes y dejó una profunda huella en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. La pandemia, aunque aún no superada del todo, ha sacado a la luz las vulnerabilidades del sistema global y las interconexiones del mundo moderno, y nos ha hecho cuestionar nuestra propia fragilidad como humanidad. Muchos consideran que el aumento de enfermedades como la gripe, los virus e incluso la creciente resistencia a los antibióticos es un cumplimiento de las palabras de Jesús sobre las pestilencias de los últimos días. Estas pestilencias no son solo manifestaciones físicas, sino también espirituales, alertando a la humanidad sobre la necesidad de recurrir a Dios y a los valores espirituales fundamentales antes de que sea demasiado tarde. Además, el mundo está siendo testigo de una frecuencia e intensidad cada vez mayores de desastres naturales, como terremotos, huracanes, inundaciones e incendios forestales. En 2020, el mundo vio un número récord de incendios forestales que arrasaron vastas áreas, desde el Amazonas en América del Sur hasta Australia, donde grandes extensiones de tierra fueron destruidas por el fuego. Los terremotos también han aumentado en frecuencia, y varias regiones del mundo se han visto afectadas por terremotos y tsunamis que han causado destrucción masiva y pérdida de vidas. Estos desastres naturales se han vuelto más intensos y a menudo dejan a las comunidades más vulnerables en un estado de desesperación. El aumento de fenómenos climáticos extremos, como huracanes y tornados, también es una preocupación creciente. A menudo se cita el cambio climático como una de las causas de este aumento, pero muchos señalan que estos eventos también pueden ser parte de las señales de que los últimos días se acercan.
Por otro lado, también hemos visto un creciente colapso de las estructuras sociales y políticas en muchas partes del mundo. Las crisis económicas, la creciente desigualdad, la pobreza, el desempleo y la desesperación social son más evidentes que nunca. La inestabilidad política, especialmente en países que antes eran considerados bastiones de la democracia, ha generado preocupación en todo el planeta. La polarización política, las guerras civiles, los levantamientos populares y el aumento de las tensiones raciales y étnicas en varias naciones han llevado a muchos a cuestionar el futuro de la sociedad humana. El aumento de la intolerancia, el odio y la violencia ha causado profundas divisiones en muchos países, creando una atmósfera de miedo e incertidumbre. Estos conflictos sociales y políticos son otra señal que la Biblia predice para los últimos días. Jesús nos dijo que durante este período la sociedad se volvería cada vez más caótica y la gente se alejaría de la verdad y cedería a sus propios intereses egoístas. Pero a pesar de todas estas señales que indican un escenario de crisis y caos, la Biblia también nos recuerda que estos acontecimientos no son solo una secuencia de desastres o tragedias sin propósito. Son parte del plan divino que prepara a la humanidad para la gran intervención de Dios en la historia. ¿Cómo podemos entender estas señales dentro del plan divino? La clave para comprender estos acontecimientos reside en la esperanza y la promesa de que, a pesar de las dificultades, Cristo regresará para restaurar todas las cosas y traer un cielo nuevo y una tierra nueva. Las señales que estamos viendo no son solo síntomas de un mundo en colapso, sino también una advertencia divina de que la redención está cerca. El apóstol Pablo, en Romanos 8, 22-23, describe de manera profunda este momento de transformación diciendo: «Sabemos que toda la creación gime y sufre hasta ahora, esperando la manifestación de los hijos de Dios». La creación entera está en estado de espera y dolores de parto, a la espera de la redención que vendrá con el regreso de Cristo. Por lo tanto, el mundo que sufre es un recordatorio de que algo grande está por suceder. Dios no es indiferente a las crisis y dificultades que enfrentamos, pero en su infinita sabiduría utiliza estos eventos para preparar nuestros corazones para su intervención final. En los últimos días, muchos cristianos creen que la humanidad experimentará una gran limpieza espiritual, una oportunidad para arrepentirse y volverse a Dios de una manera más profunda. Estas señales que estamos viendo hoy, guerras, catástrofes naturales, crisis sociales, son, en muchos sentidos, una forma en que Dios nos llama a la reflexión y al arrepentimiento. Son una oportunidad para despertar a la humanidad a la verdad, para que estemos preparados para el regreso de Cristo, cuando vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, la cuestión de si estamos viviendo en los últimos días no es solo una cuestión de observar las señales físicas y los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. Se trata, sobre todo, de cómo respondemos a estas señales. Estamos preparándonos espiritualmente para el regreso de Cristo. Estamos buscando a Dios en oración y arrepentimiento. Estamos viviendo según las enseñanzas de Jesús, siendo luz para un mundo en oscuridad. Estos signos de crisis son, de hecho, parte del plan divino que pretende despertarnos a la verdad y conducirnos a una verdadera transformación espiritual. El regreso de Jesús no solo será un acontecimiento que marcará el fin de los tiempos, sino también el comienzo de una nueva era de paz, justicia y restauración. Y mientras esperamos, debemos prepararnos para este gran acontecimiento con vigilancia, fe y esperanza. A lo largo de la historia, Jerusalén siempre ha sido un punto de intenso significado espiritual y profético. La ciudad, con su papel central en las Escrituras y las promesas divinas,
Ha sido testigo de acontecimientos que marcan la historia de la salvación, y también ha sido escenario de fenómenos inexplicables y misteriosos que muchos consideran signos de algo más grande, una manifestación del plan divino que se desarrolla ante nuestros ojos. En estos días, los informes de fenómenos inexplicables en Jerusalén, como luces misteriosas o visiones espirituales, son cada vez más comunes, y muchos creen que estos eventos pueden ser manifestaciones directas de la promesa del regreso de Cristo. Uno de esos informes proviene de varios testigos que afirman haber visto luces inexplicables en el cielo sobre Jerusalén. Algunos afirman que estas luces aparecen en momentos puntuales, como por la noche o en situaciones de gran tensión, cuando la ciudad está en alerta por conflictos o acontecimientos políticos. Estas luces se describen de diferentes maneras, como esferas brillantes que se mueven rápidamente en el cielo o como rayos de luz intensa que descienden desde arriba de forma misteriosa. Tales fenómenos han sido documentados en videos y testimonios de personas que estuvieron presentes cuando ocurrieron estas manifestaciones, generando un gran revuelo en la comunidad local y más allá. Muchos de estos relatos son compartidos por testigos que afirman que no sabían lo que estaban viendo, pero describen una sensación de profunda espiritualidad y la sensación de que algo divino se estaba comunicando con la humanidad. Estos acontecimientos han sido interpretados de diversas maneras, y algunas personas creen que son señales directas de que el regreso de Cristo está cerca. La Biblia habla en varias ocasiones de manifestaciones divinas que ocurrirán antes del regreso de Cristo, y estas luces misteriosas pueden ser una de las formas en las que Dios se esté revelando nuevamente a la humanidad. En Mateo 24, 29, 30, Jesús habla de señales en el cielo y en la tierra antes de su regreso. Luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su brillo, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo se conmoverán. Entonces aparecerá la señal en el cielo. Hijo del hombre, y todas las aldeas de la tierra se lamentarán, y veréis al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este versículo habla de una manifestación visible y sobrenatural que será observada por toda la humanidad. Las misteriosas luces que muchos han visto en Jerusalén pueden verse como una manifestación de estos signos cósmicos predictivos que ocurrirán en el fin de los tiempos. Además de las luces misteriosas, otro fenómeno frecuentemente reportado es el avistamiento de figuras espirituales, incluidas imágenes de santos como María y Jesús, que se supone que aparecen en lugares específicos de la ciudad. Estos avistamientos han sido compartidos por personas de diferentes creencias religiosas, y muchos afirman haber sentido una fuerte presencia espiritual en estos momentos, lo que genera una sensación de renovación y despertar espiritual. Muchos interpretan estas visiones como señales de que la manifestación divina está cerca y de que el plan de salvación de Dios está en marcha. El hecho mismo de que Jerusalén sea el escenario de estos fenómenos no es una coincidencia. Como comentamos anteriormente, la ciudad tiene una importancia única en la historia de la salvación y las profecías bíblicas. Jerusalén es el centro espiritual del mundo, el lugar donde Jesús vivió, murió y resucitó, y será el lugar a donde regresará al final de los tiempos. Es también la ciudad que, a lo largo de la historia, ha sido escenario de grandes revelaciones y manifestaciones de Dios. La presencia de estos misteriosos fenómenos en Jerusalén puede verse como una manera de que Dios llame la atención de los fieles y prepare al mundo para el gran acontecimiento del regreso de Cristo. Estas señales no se limitan solo a Jerusalén. También hay informes de fenómenos similares que ocurren en otras partes del mundo.
Pero es importante señalar que Jerusalén, como epicentro del plan divino, ha sido un lugar privilegiado para tales manifestaciones. Esto nos hace reflexionar sobre el papel de Jerusalén como el lugar sagrado donde se harán las últimas revelaciones divinas y donde Cristo, al final de los tiempos, establecerá su reino eterno. Estos relatos contemporáneos de luces misteriosas y visiones espirituales en Jerusalén sacan a la luz un punto crucial. Dios se está comunicando más directa y visiblemente con la humanidad. Estas manifestaciones pueden ser un llamado a la vigilancia espiritual, una invitación a la humanidad a prepararse para lo que está por venir. Aunque muchos de estos fenómenos pueden cuestionarse o incluso explicarse por medios naturales, la cuestión principal es el significado espiritual que conllevan para quienes los presencian. Para los fieles, estos signos son entendidos como una invitación divina a la reflexión, la preparación y el arrepentimiento. Son un recordatorio de que el regreso de Cristo se acerca y que debemos estar preparados para su llegada. Además, estas manifestaciones espirituales pueden verse como una anticipación de un acontecimiento mayor, el regreso de Cristo. Pueden considerarse como un calentamiento espiritual para el gran evento que tendrá lugar en Jerusalén, cuando los cielos se abrirán, como se describe en Apocalipsis 19, 11, 16, y Jesús regresará en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Estas señales no son solo algo que debe observarse con curiosidad, sino algo que debe tomarse en serio como una advertencia divina para que la humanidad se vuelva a Dios, se arrepienta de sus pecados y se prepare para el gran día del Señor. El impacto de estos signos no es solo espiritual, sino también social y cultural. Cuando las personas presencian tales fenómenos, se ven inducidas a cuestionar el significado de la vida, el propósito de la existencia y la necesidad de una transformación interior. Estos signos crean un ambiente de reflexión y despertar espiritual, donde muchos comienzan a buscar una mayor comprensión de las cosas divinas. En tiempos de incertidumbre, como los que vivimos hoy, estos signos pueden servir como un faro de esperanza, recordándonos que hay algo más grande en juego, que Dios está trabajando activamente en la historia y que el regreso de Cristo, aunque aún no se ha producido, se acerca. Es importante, sin embargo, entender que estos fenómenos no deben verse como una forma de especulación o como un espectáculo místico. Son, en efecto, invitaciones a la conversión y a la vigilancia espiritual. Son manifestaciones de la gracia de Dios, signos de su misericordia y de su presencia activa en el mundo. Nos recuerdan que el regreso de Cristo no es un acontecimiento lejano o irrelevante, sino una realidad inminente que exige nuestra preparación espiritual y nuestra fidelidad a Dios. En última instancia, el impacto de fenómenos como las luces misteriosas y las visiones espirituales en Jerusalén es un reflejo de un llamado superior. Dios nos está enviando señales a través de estas manifestaciones para prepararnos para la venida de su Hijo. La Biblia nos enseña que cuando veamos estas señales debemos levantar la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Lucas 21, 28. Los acontecimientos contemporáneos que vemos en Jerusalén y en todo el mundo no son solo accidentes o coincidencias, sino señales que nos llaman a una mayor vigilancia, fe y preparación para el regreso de Cristo, el gran acontecimiento que cambiará el curso de la historia para siempre. En los tiempos de tribulación que se acercan, la preparación espiritual llega a ser no solo deseable, sino esencial. Las Escrituras nos advierten que a medida que nos acercamos al fin de los tiempos, el mundo enfrentará dificultades sin precedentes. Guerras, desastres naturales, crisis espirituales y políticas, y la gran prueba de nuestra fe y resiliencia espiritual.
Sin embargo, estos tiempos de tribulación no son solo un tiempo de sufrimiento, sino también una oportunidad divina para que crezcamos espiritualmente, profundicemos nuestra conexión con Dios y nos preparemos para el regreso de Cristo. Entonces, ¿cómo debemos prepararnos espiritualmente para estos tiempos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra fe se mantenga fuerte y nuestra alma esté lista para los desafíos que tenemos por delante? La respuesta comienza con el entendimiento de que, en tiempos de tribulación, nuestra mayor arma es la oración. La oración ha sido la clave de la fe cristiana desde los primeros días de la Iglesia. A lo largo de la historia, fue a través de la oración que los cristianos encontraron consuelo, fuerza y dirección divina para enfrentar la persecución, los desafíos e incluso el martirio. Cuando Jesús habló de las señales del fin de los tiempos, no solo describió los eventos apocalípticos, sino que también nos instruyó sobre cómo debemos actuar en respuesta. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. La oración, por tanto, es nuestra protección espiritual. Es a través de la oración que encontramos apoyo divino para mantenernos firmes. Y es en la oración que encontramos consuelo en las horas más oscuras. En tiempos de tribulación, la oración no debe ser algo superficial o apresurado, sino una práctica constante y profunda en la que buscamos la presencia de Dios dentro de nosotros y nos entregamos por completo a su voluntad. Además de la oración, la fe se convierte en el fundamento de nuestra preparación espiritual. En tiempos de crisis es fácil sucumbir al miedo, la duda y la desesperanza. Pero la Biblia nos enseña que la fe es la clave para superar cualquier obstáculo. Hebreos 11:1 define la fe como la seguridad de lo que esperamos y la evidencia de lo que no vemos. La fe cristiana es, ante todo, una confianza plena en Dios, incluso cuando no comprendemos plenamente los acontecimientos que nos rodean o las razones por las que estamos pasando dificultades. Cuando Jesús nos llama a estar vigilantes y preparados, nos está llamando a una fe inquebrantable, una fe que trasciende las circunstancias y permanece firme incluso en medio del caos. En tiempos de tribulación, lo que a menudo le falta a la gente no es falta de fuerza o capacidad, sino una confianza completa e incondicional en Dios. La preparación espiritual requiere una fe sólida que se alimenta no solo de momentos de paz, sino también de dificultades y desafíos. Nuestra fe debe ejercitarse en las situaciones más difíciles, ya que es en estas circunstancias donde se fortalece. En Mateo 17:20, Jesús nos enseña que, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y pasará. La fe, aunque sea pequeña, es poderosa cuando se pone en las manos de Dios. En tiempos de dificultad, debemos mantener nuestros ojos fijos en Cristo, confiar en su fidelidad y recordar que Él nunca nos abandonará. La conversión es otro elemento fundamental en nuestra preparación espiritual. La Biblia nos llama constantemente al arrepentimiento, ya que reconoce que todos, en algún momento, nos desviamos del camino de Dios. En tiempos de tribulación, es vital que busquemos convertir nuestro corazón y nuestra vida volviéndonos completamente a Dios. La conversión no es solo un evento único, sino un proceso continuo de transformación espiritual, en el que nos volvemos más como Cristo cada día. La verdadera conversión nos lleva a una renovación interior, donde comenzamos a reflejar más la imagen de Dios en nuestras actitudes, palabras y acciones. Es un proceso de purificación, donde los ámbitos de nuestra vida, que aún están lejos de Dios, necesitan ser sometidos a su gracia y misericordia. Sin embargo, la conversión no se limita a un cambio de comportamiento, sino que implica una entrega total a Dios. En tiempos de tribulación,
Dios puede llamarnos a renunciar a ciertos aspectos de nuestra vida que nos alejan de su voluntad, ya sea un pecado específico, una actitud de desconfianza o incluso una dependencia excesiva de las cosas del mundo. En Lucas 9:23, Jesús nos llama a tomar nuestra cruz todos los días y seguirlo. Este llamado a la conversión requiere que estemos dispuestos a hacer sacrificios, a abandonar nuestra voluntad y a aceptar la dirección de Dios, incluso cuando sea difícil o incomprensible. Por lo tanto, la preparación espiritual no es solo un esfuerzo individual, sino una voluntad continua de seguir a Cristo en todas las circunstancias de la vida. Pero, ¿cómo podemos entonces conectarnos más profundamente con la presencia divina durante estos tiempos difíciles? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos verdaderamente preparados para enfrentar la tribulación y mantenernos firmes en la fe? Primero, debemos reconocer que la presencia de Dios está a nuestro alrededor y que Él siempre está disponible para nosotros, listo para fortalecernos y guiarnos. Para conectarnos con esta presencia divina, debemos buscar el silencio y la soledad, alejándonos de las distracciones del mundo para escuchar la voz de Dios dentro de nosotros. El Salmo 46:10 nos recuerda: «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». En momentos de crisis, es fundamental que busquemos este espacio de silencio e introspección, donde podamos sentir la paz de Dios en nuestro corazón. Además, leer las Escrituras y meditar en la palabra de Dios son esenciales para fortalecer nuestra conexión con Él. La Biblia es fuente de sabiduría, consuelo y dirección espiritual, y en tiempos de tribulación nos ofrece respuestas a nuestras dudas y sostiene nuestra fe. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Meditar en la palabra de Dios durante tiempos difíciles nos ayuda a mantener nuestro corazón enfocado en su verdad y nos recuerda sus promesas eternas. La práctica de la comunión con otros cristianos es también fundamental en este proceso de preparación espiritual. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta a considerarnos unos a otros, para animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y tanto más al ver que aquel día se acerca. La comunidad de fe juega un papel esencial en nuestro fortalecimiento espiritual. En tiempos de problemas, es vital que nos apoyemos unos a otros, oremos unos por otros y nos mantengamos firmes juntos en Cristo. La solidaridad cristiana nos ayuda a mantener nuestra fe en tiempos de dificultad y nos recuerda que no estamos solos en este camino. Finalmente, la preparación espiritual requiere una vigilancia constante. En Marcos 13:33, Jesús nos advierte: «Mirad, porque no sabéis cuándo será el tiempo». La vigilancia espiritual nos llama a ser conscientes de las señales del mundo que nos rodea y de nuestra respuesta ante ellas. No podemos darnos el lujo de relajarnos en nuestro caminar con Cristo. Debemos estar preparados, no solo para los acontecimientos externos que suceden a nuestro alrededor, sino también para los desafíos internos que enfrentamos en nuestra propia fe. Debemos estar vigilantes, orando, confiando en Dios y esperando, con expectación y esperanza, el gran regreso de Cristo. En resumen, la preparación espiritual para tiempos de tribulación requiere una combinación de oración ferviente, fe inquebrantable, conversión continua y una conexión profunda con la presencia divina.
Debemos estar preparados para enfrentar los desafíos que tenemos por delante, no con miedo o incertidumbre, sino con confianza en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él está con nosotros en todas las circunstancias. Mientras nos preparamos espiritualmente, debemos recordar que incluso en las dificultades, Dios está con nosotros y su gracia es suficiente para sostenernos hasta el final. Los testimonios de fe tienen el poder de transformar vidas, inspirar y fortalecer a quienes enfrentan tiempos difíciles y también de crear un clima de urgencia y preparación ante los signos divinos que estamos presenciando hoy. Cuando hablamos de las señales del regreso de Cristo, muchas personas alrededor del mundo, especialmente en Jerusalén, han experimentado o presenciado fenómenos que parecen indicar intervención divina, como visiones espirituales, fenómenos naturales inexplicables y manifestaciones que se entienden como señales de que el fin de los tiempos está cerca. Estos informes se han vuelto cada vez más frecuentes y a través de ellos podemos ver cómo la fe de muchos se va renovando y cómo estos signos van preparando sus corazones para la gran llegada de Cristo. Jerusalén, como centro espiritual del mundo y epicentro de la profecía, ha sido un lugar de gran significado para muchos testimonios de fe. La ciudad, con su historia bíblica y profundidad espiritual, ha sido escenario de innumerables experiencias de personas que afirman haber visto o sentido la presencia divina de manera intensa y reveladora. Los informes de personas que estuvieron en Jerusalén y tuvieron profundas experiencias espirituales comienzan a difundirse por todo el mundo, y estos testimonios nos muestran cómo Dios, de una manera misteriosa, se ha revelado a su pueblo. Uno de los relatos más impactantes proviene de un peregrino que visitó Jerusalén y tuvo una experiencia transformadora. Durante su visita a la iglesia del Santo Sepulcro, lugar donde se cree que Jesús fue enterrado y resucitado, relata haber sentido una presencia inmensa e indescriptible, como si algo sobrenatural estuviera sucediendo en ese momento. Cuenta que, mientras oraba, una luz intensa la envolvió y le hizo sentir una paz tan profunda que nunca antes había experimentado. Sentí que me estaban llamando a algo más grande, como si estuviera experimentando algo que estaba más allá de la comprensión humana, dijo, describiendo su experiencia. Para ella, esto fue una señal clara de que los tiempos se cumplen y que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Este testimonio refleja la idea de que, en momentos de gran proximidad a lo divino, Dios revela su presencia de una manera muy personal y poderosa. Otro informe, más reciente, proviene de una joven que, durante la oración en Jerusalén, dijo que tuvo una visión angelical. Cuenta que, mientras oraba en el huerto de los olivos, fue tocada por una sensación de calma indescriptible. De repente, vio una figura angelical que la miraba con ojos llenos de compasión y amor, como si quisiera transmitirle un mensaje de esperanza y aliento. La joven, visiblemente conmovida, compartió que sintió una voz suave pero firme que le decía: «Prepárate, que el momento se acerca. Mantén la fe, porque Dios nunca te abandona». Para ella, esta experiencia fue una señal clara de que los tiempos están llegando a su fin, y que la preparación espiritual y la fe inquebrantable son fundamentales en este momento. Este tipo de experiencia espiritual se ha vuelto cada vez más común entre los peregrinos y creyentes que visitan Jerusalén, creando un movimiento creciente para prepararse para los eventos profetizados. Estos testimonios no son solo informes aislados, sino que son parte de una creciente ola de experiencias espirituales en Jerusalén que están tocando los corazones de muchas personas. En cada una de estas historias vemos emerger el mismo tema, la sensación de que la venida de Cristo está cerca y que, de alguna manera, estamos llamados a prepararnos.
Estos testimonios de fe no son solo momentos de asombro o emoción, sino que tienen un papel profundo y transformador, llevando a las personas a reflexionar sobre sus propias vidas, reconectarse con Dios y buscar una conversión genuina. En Jerusalén, ciudad de gran importancia espiritual e histórica, los signos de que los tiempos se cumplen no son vistos simplemente como fenómenos sobrenaturales o acontecimientos aislados. Se entienden como llamados divinos, como una voz del cielo que dice a la humanidad que se prepare, esté atenta y viva según los principios del reino de Dios. Estos relatos han sido instrumentos poderosos para crear una atmósfera de urgencia y preparación para el regreso de Cristo, un regreso que, como dicen las Escrituras, será como un ladrón en la noche sin previo aviso. Pero, a través de estas señales y testimonios, Dios nos está dando una advertencia, invitándonos a reflexionar y arrepentirnos, a fortalecer nuestra fe y a prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. Además de experiencias místicas y sobrenaturales, muchos de estos testimonios hablan también de una renovación de la fe. Personas que, antes incrédulas o apáticas, después de experimentar o escuchar estos informes, se ven obligadas a buscar una conexión más profunda con Dios. Hay una sensación cada vez mayor de que el mundo se está alejando de sus principios y de que la única manera de afrontar los desafíos de los tiempos venideros es con una fe sólida y una vida dedicada a la oración y a vivir las enseñanzas de Cristo. La crisis global que enfrentamos, con sus desafíos políticos, sociales y espirituales, ha actuado como catalizador para que muchas personas recurran a Dios y busquen su presencia con más intensidad. Un testimonio muy conmovedor proviene de un hombre que, al visitar el Muro de las Lamentaciones, tuvo una experiencia que cambió su vida. Estaba allí, solo, orando por la paz en el mundo, cuando empezó a llorar, sin entender exactamente por qué. Cuenta que, en ese momento, sintió una voz suave que le decía: «Estoy contigo, no temáis, porque yo soy vuestra paz. Prepárense, porque el reino está cerca». Este hombre, que antes estaba lejos de la fe, quedó profundamente conmovido por esta experiencia. Comenzó a pasar más tiempo orando, meditando en las Escrituras y practicando el perdón. Comparte que luego de este suceso, su vida se transformó por completo. Comenzó a ver la vida con otros ojos y a sentirse más cerca de Dios. Él cree que este momento fue una señal clara de que se acerca el momento de la preparación y que debemos estar preparados espiritualmente para lo que está por venir. Estos relatos de fe no son solo una confirmación de que Dios está presente en Jerusalén, sino un reflejo de algo más grande, un mensaje de preparación. Cada historia, cada testimonio, lleva consigo un llamado urgente a la humanidad, un recordatorio de que el regreso de Cristo no es solo una promesa lejana, sino algo que podría suceder en cualquier momento. Las señales se están intensificando y la gente está empezando a darse cuenta de esta realidad. Estos testimonios son, de hecho, un reflejo de la urgencia de nuestra preparación espiritual. Ya no podemos esperar ni posponer la conversión, el arrepentimiento y la búsqueda de una vida de oración y santidad. Por lo tanto, los testimonios de fe que vemos en Jerusalén no son solo experiencias aisladas, sino que son parte de un movimiento más amplio de preparación para los tiempos de la tribulación y el regreso de Cristo. Están tocando los corazones de personas de todo el mundo, llamándonos a una vigilancia constante, a una oración ininterrumpida y a un compromiso renovado con las enseñanzas de Jesús. Estos signos divinos son claros. El reino de Dios está cerca y debemos estar preparados para recibir al Rey. Comentario a continuación para la protección. El tipo: libre, Señor, de todo mal y peligro.
Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar así, que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria O. Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.